Como os dije antes, estamos celebrando el último sprint de la Pascua dentro de esta Madre de la Iglesia, la gran maestra en la liturgia y en todo. Entonces, en esta gran liturgia de la Pascua, y nos sigue acompañando, como no, el gran libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es San Lucas, cuyo libro es toda una referencia profunda de lo que es la Pascua. Y creo que este libro tan bello, que tiene 28 capítulos, será interesante que ustedes lo puedan leer antes de Pentecostés, para que nos ayude a todos a preparar el camino de ese gran acontecimiento, diríamos, la firma de la Pascua, que es la festividad de Pentecostés. Hemos escuchado hoy la lectura de este libro, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Y nos cuenta cómo, mientras Apolo estaba en Corinto, entonces Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró a unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Y les dijo: ¿el bautismo que habéis recibido, qué bautismo? Respondieron: el bautismo de Juan. Juan Bautista era el precursor del Mesías. Allí en el río Jordán, en toda su vida de austeridad, en el desierto también, bautizaba con agua, y era un bautismo de conversión, tomar conciencia de la inminente venida de Cristo al hombre, para ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y claro está, este grupo de 12 no habían oído hablar del Espíritu Santo. Como decía Congar, dominico, teólogo, el Espíritu Santo es ese gran desconocido de la Iglesia. Y claro, entonces, Pablo les explica el sentido de la Sagrada Escritura, la profundidad y el sentido del bautismo en el Espíritu y en el fuego del amor de Cristo. Él se impone las manos y aquel grupo de 12 empiezan a hablar dos temas: lenguas, don de lenguas, y empiezan también a profetizar. El don de lenguas es un fruto también del Espíritu. Empiezan a comunicarse, a descubrir toda la grandeza de ese Dios de amor que se ha revelado en Cristo y que ha penetrado en el corazón de ellos. Y creo que esto transforma realmente el corazón de estos hombres. Sienten algo especial, el don de lenguas en el corazón de cada uno de ellos. El problema grande que tenemos hoy en la Iglesia, tal vez que el bautismo que recibimos dentro de la liturgia como un sacramento más, que lo recibimos de una forma atípica tal vez, y no profundizamos en todo el ritual que tiene el bautismo para recibir el don realmente del Espíritu Santo. Damos en el bautismo que celebramos, damos por consabido la fe de los padres, no el niño, no, el compromiso de los padres. Y ante este tema tendríamos mucho que reflexionar, mucho que pensar. Y una vez que se supone ya la fe de los padres, de los padrinos, pero sobre todo de los padres, es cuando se recibe y se actualiza el sacramento del bautismo para que reciba el don del Espíritu Santo, junto con el agua y el Espíritu. Y creo que esta lectura del libro de los Hechos
nos tiene que situar ante una realidad. Yo comprendo que igual no les guste escuchar esto, pero es la realidad que vivimos en la Iglesia. Ante una realidad que es el bautismo. ¿Cómo se celebra? ¿De qué manera? ¿Y cómo se debe celebrar el bautismo? Cuando alguien, claro, se bautiza, antiguamente en la Iglesia primitiva, se bautizaba de adulto, tenía un periodo de catecumenado que les preparaba para el día de la Pascua, se bautizaba. Y el problema grande es, ¿qué planteamiento hacemos del bautismo? Una comedia con agua, un sacramento de compromiso para dejarse llenar realmente de esto que hemos dicho, del Espíritu Santo, cuyo espíritu transforma el corazón del creyente. Cuando alguien es poseído, vamos a llamarlo así, por el don del Espíritu Santo, transforma su vida para captar la presencia de Cristo en su corazón interiormente, para no hacer de Cristo un objeto más, un amuleto más de la vida. No, para hacer de Cristo toda una fuerza interior que te está hablando, que te impulsa. Cuando muchas veces ante una conversión que tenemos, es que sientes algo especial que no puedes explicar. Esto es el don del Espíritu y este es el don de lenguas. Creo que en esta lectura del libro de los Hechos nos plantea esta realidad. El bautismo, sacramento que inicia la vida del creyente, primer sacramento de la Iglesia. En segundo lugar, este bautismo en el Espíritu, Juan Bautista bautizaba una realidad de conversión, un bautismo de conversión, para que se preparase realmente para la venida de Cristo, para ese bautismo en el Espíritu, en el fuego y en el Espíritu de Cristo. Y ese es el planteamiento, ¿cómo celebramos hoy el bautismo? Dentro de esta Iglesia, ¿qué importancia damos al bautismo? ¿Qué toma de conciencia damos a esta gran realidad que es el bautismo? Y creo que es importante que hagamos un análisis y veamos el panorama de esta Iglesia, no solamente de España, pero sobre todo esta Iglesia nuestra, que es España en este caso. Y después nos dice el texto que se pusieron a profetizar. No es que adivinasen dónde iba a tocar la lotería, la primitiva, no. Profetizar era para, sobre todo, dar una luz, entender, mirar el mundo, mirar el dolor, el cáncer, la soledad, mirar la vida misma desde la mirada de Dios. Eso es profetizar. Profetizar es dejarse impregnar del Espíritu Santo y entonces iluminar los acontecimientos de tu vida con esa mirada de Dios, para sacar siempre una lección. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí también? Sí, así es. Los suspiros de fe podemos hacerlos también. Profetizar siempre, que es ver qué es lo que Cristo quiere decir en tu vida. Y creo que esta lectura del libro de los Hechos nos tiene que ayudar a valorar la presencia del Espíritu Santo. Como decía Congar, ese gran desconocido. Y en segundo lugar, el Evangelio que hemos proclamado, donde Jesús habla a los discípulos. Y a los discípulos le entienden, porque no habla enigmáticamente, no habla que no le entendía, no te entendemos. Ahora cuando dicen, ahora creemos que has salido de Dios porque hablas claro. Reconocen a ese Dios que nos envió a Cristo y ese Cristo que habla claro, y entonces
aquí en esta lectura del Evangelio tendríamos que también ensamblar la profecía, el don de profecía. Ellos entienden plenamente, interpretan con seriedad las palabras de Cristo. Pero tenemos que fijarnos en esta realidad última. Cuando el Señor le dice, me dejaréis a un lado, en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Hoy en este mundo de hoy tenemos contratiempos, tenemos dificultades, y además tenemos dificultades por los mismos de casa, que me tiren piedras el vecino del tejado, que pasa, no lo comprendo, pero que las piedras tiremos nosotros mismos al tejado de uno es tremendo. Los cristianos, en este momento actual de la Iglesia, debemos tomar seriedad ante una realidad que es nuestra Iglesia. Tener valor para afrontar este momento de la historia, un momento de la historia cuajado de posibilidades para que como Marcelino y Pedro dieron testimonio de Cristo, está cuajado de posibilidades para que tú y que yo demos testimonio de Cristo. Pero está cuajado también de dificultades para que no tengamos miedo a la lucha, sino vayamos siempre con la cabeza alta de creyentes de esta hora presente de la Iglesia. De pie.